La prueba de ADN, el método más certero para saber lo que está pasando. 91.7 ADN, actualidad, deportes, noticias. Siendo las 18:34, te contamos en la prueba de ADN que hoy está de cumpleaños, 6 años desde la fundación, el nacimiento de Evópoli, este partido político ahora ya con todas las de la ley, que integra la coalición oficialista y que dirige Hernán Larraín Mate, a quien tenemos en el estudio para que nos cuente un poco cuál es su evaluación como flamante presidente. Este año asumiste, Hernán, ¿no? Desde mayo. Hola, Hernán, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. 6 años de Evópoli, se van de fiesta hoy día. Hoy día tenemos una celebración de estos 6 años, ¿cierto? ¿Hay motivos para celebrar? Yo siento que sí. A ver. Yo siento que este 12 del 12 del 12 nació como movimiento primero. Y estaba revisando, de hecho, hace unos días los discursos de ese primer día. Estamos hablando de cuando... Del 12 del 12 del año 2012. Piñera 1. Piñera 1, cuando nace como movimiento de evolución política y se lanza en un encuentro con unas 70 personas en el Centro Cultural Teatro Mori de Bellavista. Uh-huh. 2 grandes desafíos impuso este movimiento. El primero, oxigenar la política. ¿Qué queríamos decir con eso? Abrir la centro-derecha a una nueva generación, a un mundo más liberal, más abierto. Y en segundo lugar, poner una bandera social arriba de la mesa. Cuando todo el mundo marchaba por la gratuidad universitaria, nosotros pusimos a los niños primero en la fila, porque creíamos que la justicia debía estar ahí en el origen donde se producen las desigualdades. 6 años después, hoy somos un partido político a nivel nacional. Uh-huh. Tenemos una bancada con 2 senadores y 6 diputados. Somos fundadores y impulsores de Chile Vamos, coalición que hoy día gobierna. Hay autoridades de nuestro partido en todo el país y en distintos cargos. 2 ministros. 2 ministros, 6 subsecretarios, 2 intendentes. Pero lo más importante es que esa bandera social que nos vio nacer, los niños primero en la fila, y que luego tomó el presidente Piñera, hoy es un gran acuerdo nacional, con 90 medidas, con un presupuesto especial y espero yo, uno de los principales legados sociales del gobierno de Sebastián Piñera. Entonces siento que Evópoli hoy día llegó para quedarse, construyó un espacio, tiene una cierta identidad dentro de la centro-derecha, amplió el sector, vino a sumar, a complementar lo que era la derecha tradicional. Y junto con eso, al menos puso una bandera social para seguir haciendo a este país más Hernán, mejor. sí, yo quiero preguntarte respecto al tema de la identidad de Evópoli al interior de la coalición, cuando justamente en las últimas horas han sido cuestionados o criticados, por ejemplo, por la postura en relación al Pacto Migratorio de Naciones Unidas, quienes dicen, ¿dónde quedó los liberales de Evópoli? Y les ha pasado en otras oportunidades. Entonces, ¿cómo ha sido la convivencia al interior de la coalición, teniendo que defender posturas, muchas veces siendo criticados por la gente de su mismo sector, y en otras oportunidades, como lo que hemos visto durante estos días, siendo criticados desde fuera por quienes consideran que quizás están en la misma línea, o sea, no representan una diferencia de lo que han sido los partidos tradicionales de Chile Vamos, como Renovación Nacional o incluso como la UDI? Sí, a ver, lo primero es que desde el año 2015, que nace Chile Vamos, los partidos más grandes yo creo que nos miraban con recelo, estuvieron acostumbrados por muchos años a ser 2 partidos los que eran la alianza y además cortaban la torta por la mitad, era bastante fácil. Cuando aparece un tercero, joven, medio creativo, yo creo que levantó ciertas sospechas, pero yo creo que con el tiempo, y lo digo con claridad hoy, ellos ven que nosotros somos algo que aporta al sector. Y se entiende que la diversidad, cosa que no era tan clara hace algunos años en la derecha, es un valor que enriquece a nuestra coalición. Y eso efectivamente pasa porque este grupo es más liberal, es más abierto, es más moderno, junto con defender banderas en términos liberales políticas, económicas, sociales, también lo hacen lo cultural. Y efectivamente estamos permanentemente sometidos a una suerte de testeo de cuán liberales somos por la derecha, por la izquierda, por el centro liberal, por los académicos, cosa que es natural y propia de la política. Y yo creo que es muy legítimo que así sea, digamos, ¿sí? En la medida que nosotros definamos que esa es nuestra identidad, que estemos sometidos a las distintas presiones. Ahora, me hago cargo de lo que está pasando, por ejemplo, esta semana. Exacto. Primera definición, nosotros nos enteramos por la prensa, como la coalición completa, de la decisión del presidente de la República. El día lunes tuvimos una reunión con el presidente y las declaraciones que me tocó hacer en La Moneda fue que nosotros habíamos conocido las razones y argumentos del presidente, que íbamos a estudiar la postura de Evópoli en esta materia,
Porque les quiero ser bien claro, nosotros creemos en la cooperación internacional, en el multilateralismo. Creemos que Chile tiene una tradición en esta materia. Y junto con valorar, y en esto quiero ser bien claro, porque la izquierda hoy día está hablando mucho de migración, pero los 4 años de Bachelet en esa materia no se hizo nada. Este gobierno, y Sebastián Piñera puede recibir muchas críticas, pero inició un proceso de regularización que tiene 150.000 migrantes hoy día con sus papeles al día. Sí. Envió un proyecto de ley para modernizar en serio el marco normativo en materia de migración en Chile, cumpliendo todos los estándares internacionales. Sí, eso lo hemos hablado, Hernán, en reiteradas oportunidades. Cada vez que hablamos del tema de migración, yo creo que es evidente que lo que ha hecho el gobierno de Sebastián Piñera en temas migratorios, hacerse cargo de algo que no había ocurrido en el gobierno anterior, siendo que el fenómeno se intensificó durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Pero punto seguido con eso es que lo que no se entiende en este caso es cómo el gobierno que había estado trabajando en este documento, que había participado en las reuniones, que ha mostrado una, al menos, visión en el último tiempo de continuar con una participación en las instancias multilaterales, o sea, mantener el rol que ha tenido Chile en instancias como Naciones Unidas, y que de un momento a otro se genera este quiebre. Ya es ahí donde muchos todavía no entienden qué es lo que pasa, si es que el gobierno se está yendo hacia una derecha como la de Trump o la de Bolsonaro, o definitivamente aquí hubo un problema de coordinación, o no hay claridad respecto a lo que se quiere. ¿Puedo complementar la Por pregunta? supuesto, lo que compañero. yo creo que mucha gente se pregunta es cuántos están mordiendo la lengua y no pueden decir lo que en verdad piensan, o cuántos realmente piensan lo mismo que sus socios. Porque, por ejemplo, ustedes partieron con una escaramuza que en cierto sentido yo creo que reforzó una identidad media chascona dentro de la derecha, que es la identidad de género. Ustedes fueron importantes en ese sentido. O sea, de hecho, votamos a favor en enero, exacto. cuando esto en el gobierno y le anterior. dieron la cueca al presidente para que se sumara a esto. Yo creo que en general en eso... Pero después, por ejemplo, yo no sé si en eutanasia o en marihuana se han metido mucho, pero no los he visto claramente haciendo ninguna vocería al respecto. El matrimonio igualitario la van a bypassear porque el presidente no lo tenía en su programa. Una senadora, usted además dijo que no lo votaría. Está el tema del aborto en 3 causales. Ahora está el tema del pacto migratorio, donde, según lo que tú dices, ustedes están de acuerdo con una perspectiva de multilateralismo, de cooperación internacional, y aquí básicamente la retórica del presidente y el bando con el cual nos estamos juntando es claramente antiglobalista. Entonces la pregunta es, ¿cuántas de estas escaramuzas ustedes dicen, bueno, es el precio de vivir en este matrimonio? Y a veces hay que morderse la lengua. ¿Y cuántas de esas, probablemente no me lo vas a decir, me lo dirás con la mirada, pero cuántas de esas son cosas en las cuales en verdad no hay tantas diferencias entre Bópoli, la UDI y RN? Bueno, por de pronto, decir de que cuando tú construyes una coalición y eres parte de un grupo de partidos, obviamente que tienes que convivir con ciertas diferencias. Y eso es natural cuando se quiere y se vive en un país como Chile, que tiene un sistema presidencial con estructuras mayoritarias. Si tú quieres dar gobernabilidad, tienes que necesariamente juntarte con partidos con los cuales fijes un proyecto común y sobrevivas con ciertas diferencias. En esas materias que tú describiste, Cristóbal, efectivamente hay diferencias. Por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario, para poner una sobre la mesa. Nosotros la defendimos en la primaria presidencial. Sí. Pero ganó Sebastián Piñera la primaria presidencial, el programa de gobierno lo lideró Sebastián Piñera legítimamente, no está en su programa, y nosotros hemos dicho, esto es una bandera que nosotros compartimos, y naturalmente, cuando llegue la instancia y el momento, vamos a levantarla. Pero asumimos que somos parte de una coalición donde quien lidera fue elegido con un proyecto distinto. Eso efectivamente ocurre, Cristóbal, y eso es parte de convivir dentro de una coalición. Ahora, en esta materia en particular, quiero volver al tema migratorio. ¿Qué le hemos dicho nosotros al gobierno? Primero, que queremos conocer bien cuáles fueron sus fundamentos. Y creo yo que esto ha producido un debate muy potente. Y que la ley que hoy día está en el Congreso debe avanzar rápido y concretarse. Porque yo espero, y eso quiero impulsarlo desde Bópoli, nos permita luego entonces avanzar respecto del Tratado de Migración y de cómo esto, que es el nuevo marco de Chile, que deje tranquilo a nuestro país, porque efectivamente tenemos un marco regulatorio, nos permite avanzar en el Tratado Internacional. ¿Y no se podría haber hecho de manera solo para paralela? decirle a Cristóbal una cosa bien, esto Pero requiere de cierto realismo político. Cuando tú eres un partido que comparte una serie de convicciones propias, pero al mismo tiempo eres parte de una familia,
hay veces en que, por supuesto, tenés que quedarte callado. Pero perdón, ¿no se podría haber hecho de manera paralela? O sea, cuando decimos vamos a arreglar esto y cuando esté listo vamos a ver si es que nos sumamos, porque en el fondo eso es lo que yo entiendo, ¿no? Que dices, bueno, quizás más adelante, cuando ya tengamos bien claro lo que vamos a hacer en términos normativos aquí en Chile, podemos empezar a ver si es que me parece que es una forma de darle viabilidad política, tanto a la ley chilena, que requiere una aprobación del Congreso, como para poder avanzar luego en un tratado internacional, sumarnos eventualmente a este pacto migratorio. Difícil que se pueda sumar. ¿Por qué no? Este es absolutamente abierto. Pero cuando, por ejemplo, Francisco Undurraga, que es Evópoli, dice defender soberanía es una de las razones suficientes para no firmar el pacto ONU. Eso no es una... El pacto no toca la soberanía. O sea, no es una posverdad, por decirlo de manera más el elegante. Diputado Undurraga dio esa declaración, yo la respeto, pero ¿No la comparte? le quiero decir una cosa. Me toca como partido haber fijado una postura, y la postura es la que acabo de decir. Nosotros vamos a estudiar cuáles son las razones que hay detrás de la decisión del presidente Piñera. Por lo menos queda claro, Hernán, de que esa parte de la casa no está ordenada. O sea, la parte que gobierna ha tenido sus desórdenes, y bueno, muestra de aquello es que mucha gente se enteró por la prensa, en fin, ya, pero dejando un poco de lado el tema migratorio, ya nos ha quedado más o menos claro el tema. Te quiero preguntar un poco por Evópoli. Muchos de estos movimientos se nutren de decisiones, gente que se va de algunas partes y funda movimientos. La geografía sigue siendo más o menos lo mismo, la ciudadanía y los votantes son más o menos lo mismo, entonces se reparten. Aquí en este minuto, a nivel local y a nivel global, vemos que la cosa está tensionando mucho hacia los extremos, ¿cierto? Y esos son los que están capitalizando. Pero también es cierto, quiero tu opinión respecto de lo que está pasando a nivel global y en Chile particularmente, porque además esta nota que está tocando el gobierno respecto del tema migratorio, y que puede ser la única que le está funcionando, la única que está sonando bien, se puede repetir muchas veces. Y eso puede generar problemas incluso dentro de la coalición. ¿Qué pasa, por ejemplo, si efectivamente dentro de un plazo que ustedes estimen razonable no nos sumamos a la política liberal social? Pero complementando un poco la pregunta, ya que estamos en un statu quo bien particular, un momento bien particular a nivel mundial, pero también se van a producir efectos bien concretos que pueden significar elecciones en la UDI. Y ustedes también se pueden nutrir de eso. ¿Están dispuestos, por ejemplo, a recibir a gente como Belolio y compañía? Me imagino que lo van a coger bien, ¿no? Jaime, sí. Belolio bueno. Sí, lo otro lo podemos conversar después. Pero, pero al otro no lo quiere nadie. Pero están en un momento de evolución en que se están nutriendo de la división, y también se están parando en un lugar donde el centro no es negocio. A ver, son varias cosas, pero para ir en orden. Primero, por supuesto que compartimos el diagnóstico de que hoy día el liberalismo, al menos el consenso de la democracia representativa, la economía abierta, el multilateralismo, está hoy día en una tensión. Sí, eso no es ninguna creatividad. Totalmente. Y aquellos que creemos en el liberalismo, y por ejemplo seguimos el The Economist, leímos con atención cómo en su aniversario 175 publicó una crítica al propio liberalismo, o más bien una provocación, a que hoy día había que dar respuestas radicales para efectivamente conectarse con la ciudadanía y darle, frente a las demandas que hoy día muchas personas sienten que la democracia, como la conocemos, no está dando respuesta, una cuestión que les haga sentido. Y yo creo, y con esto voy directo a tu pregunta, yo creo que nosotros tenemos que preocuparnos de poder gobernar para una mayoría y no para los extremos. Tenemos que hacerlo con moderación y con consensos, y no con polarización. Creo que tenemos que hacerlo con razones y argumentos, y no con pasiones y emociones. Solo como marco de qué es lo que yo creo Evópoli debe hacer. Debemos parecernos más bien a la concertación que a la nueva mayoría, que terminó sumando al Partido Comunista, girándose a la izquierda y extremando las posiciones. Yo creo que nosotros tenemos que cuidar el centro. Y eso lo creo con mucha convicción, y creo que Sebastián Piñera, en términos generales, juega en esa cancha. Luego me preguntaste por nuestra evolución. Nosotros queremos seguir profundizando la identidad de Evópoli con liderazgos que vengan de las canteras de Evópoli. Nosotros queremos ampliar la centro-derecha, más que darle a otros. Claro, que salir a pescar, digamos. Pero se parecen demasiado, o sea, sería lo más natural, ¿no? Bueno, eso es una opinión que yo respeto, pero que no comparto. Yo creo que Evópoli ha ido, siendo parte de una centro-derecha, construyendo una identidad propia. Tenemos solo 6 años de historia, 2 como partido. Hace algunos meses realmente constituimos una primera bancada, y está, por supuesto,
en eso estoy de acuerdo, por demostrarse que tenemos la capacidad de generar un proyecto político de mayoría. Y eso se hace con compañía, con partidos aliados. Una pregunta para mezclarlo para encadenarlo con lo que decía Gerson. José Antonio Kast, en teoría, dicen, va al alza. Hay ahí una tensión también porque se polariza por la derecha. Y curiosamente ustedes representan algo distinto. Alguien diría por ahí que la derecha hoy día está entre dos Kast. Y al medio pululan los Osandón, los Alamán, los Lavín, pero en el fondo los que cierran por la derecha es José Antonio Kast, y el que cierra, no sé si por la izquierda, pero por el lado más liberal podría ser Felipe Kast. Si José Antonio Kast mañana es invitado a participar de una primaria de la derecha y la gana, ustedes tienen que ser parte de la coalición de José Antonio Kast. Es decir, ustedes también tienen que estar dispuestos en coalición a participar de una coalición que extreme esto hacia la derecha. Bueno, mi pregunta es, ¿te parece bien que José Antonio Kast, con su discurso actual, trampista, antiglobalista, participe en una primaria, la gana, ustedes se ponen al servicio de esa campaña? A mí me parece que José Antonio Kast efectivamente se ha ido moviendo a un discurso más bien de extrema derecha. Un proyecto que buscaba hacer un movimiento, es más bien, da la impresión, un proyecto individual. Yo no conozco más compañía en su movimiento que a José Antonio Kast, que tiene un vocero, que es José Antonio Kast. Entonces, a mí me gustaría, y lo he conversado con los otros partidos, que una primaria se hiciera entre personas que comparten el marco de principios y el proyecto político de Chile Vamos. Chile Vamos en 2015, luego de haber perdido el gobierno, pasó un año conversando, discutiéndose y definiendo los principios y valores que comparte para poder pensarse en el largo plazo. Yo hoy día creo que en vista de la posición que está teniendo José Antonio Kast, que critica al gobierno permanentemente por tener falta de carácter, por haber abandonado a sus electores, etcétera, etcétera, mi impresión es que hoy día está automarginándose. Pero arrastra también a decisiones del gobierno, por ejemplo, el tema migratorio. Y deja muy... Sí, es una interpretación. Sí. Es una interpretación. Pero tiene su sustento en decisiones del gobierno que lo dejan ustedes offside. Y eso es lo más parecido a la política. Eso no es interpretación. O sea, lo que quedaron offside no es interpretación. Por supuesto. Y esa gente se sintió afectada cuando el presidente Piñera envió una indicación para avanzar en materia de ley de identidad de género. Pues las coaliciones son proyectos diversos que en algunas materias unos van a quedar más contentos que otros porque representan o se sienten más cómodos con ese impulso. ¿Y hasta dónde resiste esa coalición? Bueno, yo creo ¿Cuáles son los límites de Bópoli en ese sentido? Porque una de las críticas, justamente tú mencionabas, ¿no? El caso de la ex nueva mayoría, cuando estaba conviviendo la DC con el Partido Comunista y donde permanentemente desde Chile Vamos decían, es que es imposible esta convivencia. Bueno, ¿qué pasa en el caso de Bópoli? Estoy de acuerdo, Andrea, porque cuando las coaliciones se fundan en principios comunes y definen programas y por lo tanto proyectos concretos en los cuales avanzar, siempre aceptando que hay márgenes y fronteras que hay que tener cierta flexibilidad, bueno, entonces la cuestión puede avanzar. Pero si en cambio se repite la fórmula de la nueva mayoría, que yo creo no era otra cosa, como dijo Gutenberg Martínez, ¿cierto? Un contrato a fecha construido para y por Michelle Bachelet, entonces es el poder lo que está aglutinando y esa cuestión tiene tarde o temprano exactamente fecha de vencimiento. Entonces, mi impresión es que Chile Vamos, para poder proyectarse, tiene que jugar en el marco de los principios que se dio cuando nació y en momentos donde efectivamente la política está más polarizada, nosotros no caigamos en ese juego, en ese ejercicio, los confrontemos con razones, con argumentos, le hablemos a la ciudadanía respecto de sus preocupaciones y no seamos parte de una élite cerrada que termine en el fondo entrampándose en sí misma y no hablándole a la ciudadanía y por tanto no teniendo capacidad de representarla. Al final, los proyectos políticos, y esto también lo decía el The Economist con mucha claridad, liberales van a tener capacidad de futuro en la medida que efectivamente desde sus principios y sus banderas tengan capacidad de representar las necesidades, las preocupaciones de la gran mayoría. No, en definitiva, pero queda claro, Hernán, 6 años, da la sensación de que por lo menos la circunstancia, la realidad, está obligando a madurar un poquito más rápido, a enfrentar problemas más serios, más rápido de lo esperado, y que no madure con esas propuestas que pueden haber captado un centro que efectivamente estaba dispuesto a escuchar propuestas que satisfacían al centro, pero hoy día vemos que en muchos lugares del mundo, Andalucía por ejemplo, lo que buscan es precisamente un discurso de extrema derecha. Yo digo que es preocupante, pero que es una realidad. Bueno, es difícil enfrentar eso. Yo te iba a preguntar recién cómo hacer para que el presidente Piñera mejore, por ejemplo, sus números de aprobación.
Y me di cuenta que la respuesta está precisamente en tocar esa tecla más de extrema derecha, porque probablemente es lo que miró cuando decidió no firmar el pacto migratorio. Entonces es complicado ahora, por ejemplo, que el gobierno repunte si no es justamente tocando la tecla de la misma tecla. Entonces por eso digo que es difícil que nos sumemos ahora. Pero ¿no? yo haría una distinción, porque la verdad es que llevamos 8 meses de gobierno. Sebastián Piñera está alrededor, si uno ve distintas encuestas, en un 40%. ¿Y qué ha hecho? Primero ha reactivado la economía, que era la gran promesa y probablemente la gran expectativa de muchos de sus electores. Sí. Luego puso al frente una vocación de unidad, de acuerdos, de diálogos, de consensos, que era, yo creo, algo también demandado y que se había, entre comillas, perdido en el gobierno de Bachelet II. 5 acuerdos nacionales con unas mesas transversales se llevaron adelante. ¿Qué temas estaban en esas mesas? Los temas que más le importan y preocupan a los chilenos: salud, educación, seguridad, Araucanía, infancia. Entonces, si el gobierno... mi punto es el siguiente: tú, para poder gobernar, no necesitas jugar en los extremos. No comparto ese diagnóstico, no quiero compartirlo. Quiero querer y quiero trabajar para hacer política con las grandes preocupaciones, con las convicciones de una democracia representativa, que en el Congreso busque acuerdos, claro, lo que pasa es que juegue en la moderación, que no juegue en la polarización. Choca con la realidad, pues en el fondo la realidad te está forzando a eso. No es que Piñera, yo creo que quiera hacer lo que está haciendo, en definitiva. Yo creo que no quería hacerlo. Por algo escuchamos el discurso de la ONU donde decía prácticamente todo lo contrario de lo que terminó pasando. Se vio forzado. Estamos haciendo una regla general a partir de un caso particular. No es que Piñera tomó una ruta y se movió a la lógica de los antiglobalistas. Yo encuentro que ahí pasamos de un hecho a una caricatura. No. Hagamos una distinción. No, porque estamos hablando de evolución. De hecho, llevamos 9 meses de gobierno aproximadamente y cada uno de los hechos va generando un cuadro. ¿Cuáles son los otros hechos que te pueden llegar a decir de que hoy día en este caso estamos hablando efectivamente de un caso particular, pero no estamos generalizando por eso. Dijiste casi 9 meses y una evolución de hechos. Mira, por favor. Por ejemplo, el tema económico, hemos visto que cuando estaba fallando el tema económico, tesis de Cristóbal Belolio se apoyó mucho en el tema de la seguridad ciudadana. Falló la seguridad ciudadana, nos vamos al tema migratorio. Nos vamos al tema migratorio no solamente con el tema del acuerdo. Vemos la puesta en escena de la salida de migrantes colombianos, que por muy bien expulsados que hayan estado, no sé si compartes tú la manera en que salieron. O no sé si compartes tú la manera en que salieron los haitianos. O sea, ¿la compartes? ¿Te gustó ver la foto saliendo? Discutamos eso. Feliz no comparto el tratamiento, particularmente que los medios lo hicieron, te quiero decir. No solo lo que hicieron. No le echamos la culpa a los medios. Son puestas en escena que hace el gobierno. Los matinales, ¿y por hablando qué? 4 horas seguidas. ¿Quién lo invitó? Pero Hernán, eso lo invitan. Por favor, es un hecho público. Esas son pautas de gobierno. No, pues. A mí me parece que aquí estamos cayendo. No, pero Hernán. Bueno, está muy bueno este debate. Seamos sensatos, pues. Es muy bueno este debate, 3 contra 1 y lo más. No es la idea. No es la idea. No, yo creo sinceramente que Chadwick, Uvilla saben que el tema migratorio, la narrativa de ordenar la casa renta. Yo creo que están mirando números. Yo no sé si esto es una evolución de Piñera hacia la polarización, pero en este... Yo tampoco creo lo mismo. Yo creo que en este toca una tecla clara porque siente que ahí está el Había botín. Acciones que comprar ahí. Ahí está el botín. Pero bueno, no nos quedemos pegados en el yo creo, les voy a decir una cosa, solo para tener buena memoria. El tema de la migración no parte con Piñera. No, sí, porque no le echamos la culpa. Muy mal administrado durante Bachelet, listo. Es que si era una papa caliente popular, ¿por qué Bachelet no hizo nada? ¿Me entiendes? Hoy día pareciera como lógico. Porque no comparte la mirada. Iniciar un proceso para regular. Sale mejor en general. Sí. Sí, históricamente. No, era un problema complejo, nadie se quería y se atrevía a abordar el tema, tenía dimensiones sociales muy que generaban tensión. No, mira, Nancy, acá lo hemos dicho, lo poco que se hizo mal, y el resto no se hizo. Tal cual. Está bien, yo creo que este debate, que es muy razonable y me parece importante tenerlo en Chile, y con esto quiero decir que no podemos perdernos, de que hoy día en el mundo hay un movimiento que está polarizando la política. Dado que la ciudadanía se desconectó de los intermediarios tradicionales, los partidos, el Congreso, está buscando respuestas en otros lugares. Y esa cuestión es una amenaza también en Chile. Yo creo que no estamos exentos. Y nosotros, humildemente, nuestra contribución es con un partido político, es buscando votos, es trabajando con ideas y convicciones, es construyendo un partido a nivel nacional, es participando en una coalición. ¿Es lo más sexy del mundo? No, chiquillos, no es lo más sexy. No. Pero creo yo es difícil, que es una forma de hacer política hoy día en un mundo donde yo creo hay muchas personas que solas, con redes sociales y con un discurso efectista, son capaces de construir mayoría.
hoy día construir partidos políticos, pueden preguntárselo a RD, porque esto ni siquiera es un problema de derecha e izquierda. Es una cuestión muy compleja. Atraer talento, sumar gente, buscar candidatos, es una cuestión compleja. Y creo yo que esa es la respuesta para no caer en una política de extremos. Bueno, nosotros te despedimos ahora para que te vayas a discursar y vendear con tus correligionarios. Feliz cumpleaños, Nana. Es interesante. Oye, a veces las cosas que uno no dice también son importantes. Fíjese que en toda esta larga conversación la palabra Pinochet no apareció. Y en eso es interesante porque Evópoli es el primer partido post-Pinochet de la derecha. La gran mayoría de su primera línea ni siquiera alcanzó a votar el 88. Y muchos de ellos incluso suscribieron que el no era mejor que hubiera ganado en la última conmemoración del sí y el no. Y me parece interesante decirlo también porque cambia la fisonomía, lo que hablábamos ayer con Felipe Agüero, de que ahora dentro de la derecha hay un partido que puede legítimamente decir que no carga con esa mochila. Lo que no se dice también muchas veces dice mucho. Bueno, gracias, Hernán. Muchas gracias, Hernán, por acompañarnos aquí en la prueba.